te está causando una lesión. O en determinado momento, tú ya lesionaste el tejido, el cartílago que recubre el hueso. Por eso las articulaciones en el área de la salud son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos siempre a dolores, y a dolores en rodilla principalmente, que es uno de los puntos principales de apoyo. Entonces, cuando este apoyo se ve lesionado, entonces tenemos marchas claudicantes, y al tener marcha claudicante empezarías a tener problemas en otros sitios, no necesariamente inicia en un tipo y terminas en otro. Entonces, esa es una de las razones por qué las articulaciones son de vital importancia para distinguirlas y comprenderlas. ¿Qué es una articulación? Una articulación siempre se va a definir como toda aquella unión entre dos o más huesos en los cuales posibilita el desplazamiento. ¿El desplazamiento de quién? Pues de esta articulación. Nosotros tenemos 206 huesos, y van a decir, ¿los 206 huesos se mueven? No. Los 206 huesos es el conjunto de toda la estructura que le ayuda a ese mismo hueso a amortiguar ciertos movimientos o ciertos desplazamientos o como no tiene ningún movimiento, el hueso no esté rozando con el mismo hueso. Miren ustedes, algo muy importante que en los inicios de la medicina o en el inicio de la carrera o en el área de la salud siempre tenemos que identificar. ¿Qué une un hueso con un hueso? Un hueso con un hueso está unido principalmente por un ligamento. Se oye muy sencillo. Los ligamentos, pues es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una liga del cabello que utilizamos o que utilizan para que se hagan una coleta. Compran esa liga, la utilizan por primera vez, y esa liga no les cuesta trabajo estirarla. ¿Qué sucede con el paso del tiempo? Esa liga se va estirando. Pues más o menos ustedes deben entender un concepto. Los ligamentos deben de unir hueso con hueso. Por lo tanto, no deben de tener ese movimiento anormal que le provocamos a esa articulación. Y ese ligamento va a resistir ese movimiento anormal. Pero normalmente nosotros tenemos lesiones clásicas en una articulación más conocida, que es el tobillo. Y sobre todo son nosotras las mujeres las que habitualmente nos lastimamos esa articulación. ¿Y por qué se debe? Principalmente por el uso inadecuado de tacón. ¿Y por qué inadecuado? Porque muchas mujeres están acostumbradas a tener altura en los tacones, que pueden ser de 10 centímetros, 15 centímetros. Alguien alguna vez en mi vida me dijo, la mujer que es chaparra, ya ahorita, como está la vida, la mujer que quiere estar chaparra o baja de estatura es porque quiere, porque hay ya tacones para que puedan tener una estatura promedio. Así me lo dijo. No me reí en ese momento, pero siempre que toco este tema, me acuerdo de esas palabras, porque el índice de accidentes que yo tengo en el servicio de urgencias por fractura de tobillo, por la utilización de tacones, es primero porque el ligamento en el tobillo, pues obviamente debe de estabilizar. Un esguince grado 1 es todo aquel que el estiramiento de este ligamento puede llegar en reposo a su sitio o su tamaño normal. Cuando tenemos un esguince grado 2, es cuando el estiramiento es lo suficientemente grande que permite el juego de una articulación, sobre todo en este sitio. Por lo tanto, pues, o cuando nos decimos que vamos caminando y de momento sentimos que el tobillo, pues tuvimos una inversión de ese tobillo y decimos, ay, me lastimé el tobillo, y no le dan el reposo. Ese es un esguince grado 2, pero un esguince grado 2, si no lo cuidamos, puede llegar fácilmente a un esguince grado 3. Los esguince grado 3, que es donde nosotros entramos como médicos, es donde tenemos mayor
problema. ¿Por qué? Porque hay que hacer una cirugía. De este tipo de cirugía hay que buscar esas ligas, así como les decía del cabello, hay que buscar esas ligas y hay que encontrarla para jalarla, suturarla y cerrarla. Por lo tanto, tendríamos una herida de más de 10 centímetros de longitud en el sitio del tobillo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que repararla. Ok, estoy totalmente de acuerdo que en algún momento podemos decir, no es necesario operarte. Efectivamente, tenemos varios ligamentos que nos pueden ayudar a estabilizar esa articulación, pero resulta que si esa articulación o esa lesión que tiene esa articulación es de vital importancia, ¿qué va a suceder? Pues esto, va a perder la forma anatómica o la distribución normal de un hueso en su composición normal. ¿Por qué? Porque si el ligamento tiene que sostener a un hueso o darle la estabilidad, ahora quítensela, pues obviamente va a tener una inclinación. ¿Los músculos van a hacer la función del ligamento? Muy probablemente sí, pero va a quedar un tobillo inestable, doloroso, y por eso es tan importante una articulación. Conocer este tipo de lesiones. Muchas veces en todas las áreas de la salud, en todas, cuando les corresponda el servicio social, bueno, si es el caso, en algunos casos, pues cuando nos toca a nosotros estar en el servicio social, nos tocan ver este tipo de pacientes. Y hay que saber qué es lo que se les puede hacer con el simple hecho de estarlos observando, porque muchas veces la lesión es tan grande que requieren cirugía. Entonces, por eso es tan importante el ligamento. Toda articulación tiene movimiento y estabilidad. Ahora sí se quedó entendido porque cuando hay una ruptura de un ligamento sin repararla adecuadamente, no tenemos esta estabilidad. Pues bien, ahora sí, ya entendiendo qué hace, qué sostiene a tu hueso, vamos ahora a hablar sobre las diferentes articulaciones, porque no todas son móviles. Tenemos dos clasificaciones importantes en las articulaciones. La primera es aquella articulación que no presenta líquido sinovial. Hablaré más adelante del líquido sinovial porque es un lubricante que se encuentra en cada articulación. Y otra que es articulaciones sinoviales o de artrosis, que son todas aquellas que pueden tener diferentes tipos de movimientos. Las articulaciones no sinoviales no tienen revestimiento sinovial. ¿Qué quiere decir? Que no los lubrica, por lo tanto, no permiten el movimiento. Como no permiten el movimiento, estos huesos son fijos, pero estos, al ser fijos, ¿cómo es? Las suturas que nosotros encontramos en el cráneo. Estas suturas, que son la frontal, la occipital y la moidea, por obvias razones, muchas veces nosotros las identificamos con mucha facilidad en los bebés. Cuando nos dicen los familiares, bueno, es que mire, se les sumió la mollera. Esto siempre es fijo o no es fijo en el momento en que nace el bebé. Se va cerrando esta sutura durante el crecimiento del mismo, de este bebé. Por lo tanto, queda siempre esta marca, que son las famosas suturas. Estas suturas, por ende, no tienen ningún tipo de movimiento. Al ser fijas, mantienen. Estas suturas siempre van a tener una explicación con el paso de los años, y cuando ustedes vean radiografías de las articulaciones, o más bien del cráneo, y si en determinado momento se llegara a hacer una suturas, se van a dar cuenta que en las personas adultas estas suturas son casi imperceptibles,
porque se van borrando con los años. Eso es algo que llega a suceder y por lo tanto una articulación, esta que no tiene movimiento, si entendemos que se va borrando con el paso de los años, ahora imagínense una articulación que tiene movimiento, pero que con el paso de los años se va a ir degenerando. Entonces, al degenerarse, provoca, o sea, al hacer tanto dolor en esta zona, va a ser algo que se le llama artrosis, que es el choque entre hueso y hueso y generará dolor. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, la sinartrosis, que no tiene ningún movimiento, pero tienen algo que les puede ayudar, que es sinartrosis o articulaciones cartilaginosas, porque no tienen ningún movimiento, pero van a proteger también un hueso, o también aquellas que tienen fibrosis, algo que les ayuda al hueso. ¿Por qué? Porque las articulaciones fibrosas unen los huesos por medio de una de tejido conjuntivo, un tejido conjuntivo. Bueno, para que ustedes tomen en cuenta ese tejido conjuntivo, todos tenemos tejido conjuntivo. Debajo de la piel tenemos tejido conjuntivo, el cual está formado por diferentes componentes, pero mantienen la articulación saludable. Entonces, este tejido tiene la presencia de un cartílago y lo vamos a encontrar en diferentes áreas. Por ejemplo, en los dientes. Entonces tenemos ahí una articulación que es gónfosis y esta está con este tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo tiene diferentes composiciones e hidrataciones. Y una de las básicas que tiene el tejido conjuntivo es que también en ellas tiene sanguínea. Entonces, permite al organismo o permite a la articulación mantenerla hidratada y sobre todo con un componente que más adelante tengo que hablar, que es el líquido sinovial. Toda articulación que tiene movimiento debe de tener algo que le ayude a lubricar. ¿Ok? Entonces, todas las articulaciones cartilaginosas, estamos hablando que tiene un cartílago. ¿Cómo es ese cartílago? Bueno, pues el cartílago, si ustedes han tenido oportunidad de ver un hueso de un pollo, y de ese pollo estamos hablando del muslo o de la pierna, en la parte del hueso largo, recuerden que el hueso largo lo dividimos en la porción más larga, diáfisis, que vendría siendo, aquí los voy a señalar, diáfisis, metáfisis, que está aquí, que es donde para nosotros tenemos el núcleo de crecimiento. Y este núcleo de crecimiento va a desaparecer, la metáfisis, va a desaparecer en el momento en que deja de crecer la persona. Tenemos diáfisis, metáfisis y epífisis. Esta epífisis está rodeada por cartílago. Y ahí es donde yo les decía a ustedes, si tienen un hueso de un pollo y luego de una pierna, por ejemplo, luego le quitamos lo que tiene en la orilla. Ese es el cartílago hialino que tiene todo hueso. El cartílago hialino, por lo regular, se va degenerando o se va desgastando. Una de las cuestiones que me llama mucho la atención el hecho que hagan tanto ejercicio. No es porque lo hagan mal, ni porque mal estar haciendo ejercicio. El problema es que no se han puesto a pensar en que esta articulación, por el exceso de uso, este cartílago hialino puede degenerarse y hasta nuestros días, hasta estos días, hasta hoy, no hemos tenido todavía una manera correcta de regenerar este cartílago hialino. Como no lo hemos podido, hay diferentes tratamientos para quitar el dolor, porque todo paciente cuando empieza a usar el hueso
que empiezan a sentir que les truena, que les molesta, que les inflama o que simplemente tienen una incapacidad para la deambulación correcta. Y por eso luego empiezan con dolor en el tobillo, por ejemplo, en la rodilla, en la cadera. ¿Por qué? Porque estás este cartílago no se puede regenerar. Y hay un medicamento que se llama Cartigen, si es que todavía, porque ahorita con lo de la pandemia muchos medicamentos dejaron de existir. Lamentablemente unos muy... Pero si existe en el mercado, para regenerar un cartílago no se va todo el paracetamol, el ibuprofeno, lo que tú gustes tomarte para quitarte esa molestia, te la va a quitar en unas 2 horas en promedio, si es la vía oral, y si te la das sublingual, bueno, en 5 minutos, 5 o 10 minutos ya se te quitó el dolor. Aquí no. Aquí para regenerarse se necesita tiempo. Y tiempo estoy hablando de más de 6 meses, más de un año, para poder empezar a notar si hubo una regeneración o no de ese cartílago. Por eso es tan importante el cuidado de una articulación. La anfiartrósica es la que tiene un ligero movimiento. Entonces, pero tienen algo. En sus extremos tienen algo que se llama este fibrocartílago. Está principalmente en las vértebras, lo encontramos también en la pelvis, lo encontramos también en las partes en donde está el tórax. Este fibrocartílago, así como el cartílago hialino se va degenerando, se degenera también aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos damos cuenta en la consulta que las vértebras, en una radiografía simple, lo observamos y empezamos a notar que ya no existe este espacio intervertebral. Por lo tanto, la alineación que deben de tener estas vértebras no la tienen adecuadamente. Las vértebras pueden hacer algo que se les conoce como retrolistesis o listesis o anterolistesis. ¿Qué significa esto? Que la vértebra se fue hacia adelante y hacia atrás. Y este cartílago que debe de recubrirse ya no existe. Y por lo tanto la vértebra o se inclina hacia un lado. Muchas veces cuando nosotros caminamos o cuando estamos en la calle, si somos observadores, luego vemos personas que van caminando y que van caminando como que de lado. No sé si han tenido esa oportunidad de ver, sobre todo personas adultas mayores que van deambulando, van caminando y van caminando de lado o van caminando hacia un poquito hacia adelante, ya sea del lado derecho, del lado izquierdo o a un poquito más atrás de lo normal de una persona. A eso se debe, a que este fibrocartílago que se encuentra entre las vértebras acaba de inclinarse. Entonces, por eso tienen una inclinación anormal en las vértebras. Ese es uno de los principales problemas que nosotros observamos. Y observamos uno de los problemas más frecuentes ahorita. ¿Cuál es? Las hernias de disco. Las hernias de disco, por obvias razones, por el excesivo estar levantando pesas que tienen obviamente un peso y que no tienes la postura correcta para levantar una pesa, entonces vas a hacer que este fibrocartílago tenga problemas o que la misma vértebra haga una listesis, se vaya hacia adelante o hacia atrás. ¿Y qué hace? Comprima el nervio. Y he tenido oportunidad, en mi experiencia médica, he tenido oportunidad de ver pacientes jóvenes literalmente jóvenes de 27, hernia de disco,
secundario a esto, a que el fibrocartílago, por el tipo de movimiento, porque quieren quedar bien marcados en su cuerpo y deben de estar pues, levantando las pesas, sucede esta situación. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Hay diferentes tipos de tratamiento, hay ozonoterapia, hay tratamientos en donde pueden ayudar un poco a elevar la vértebra para que deje de comprimir el nervio. Pero cuando todas las terapias que existen no llevan al buen desarrollo de esto, bueno, pues terminan en un quirófano. ¿Y qué haces tú en quirófano? Pues haces una descompresión del nervio para que entonces una calidad de vida bien. ¿Por qué? Porque ese nervio, al estar tan comprimido, pues les impide adecuado o caminar correctamente. Por eso es muy importante la articulación, saberla manejar. Entonces, que tienen sinovia o que también llamadas de artrosis. Se revestidas de sinovial que se encuentran en los extremos óseos, tapizados principalmente por cartílago líquido sinovial en su interior, y la diartrosis que tiene de diferencia permite realizar todos los movimientos. Por ejemplo, flexión, extensión, aducción, los brazos, levanta, flexiónalos, extiéndelos, gíralos hacia adentro, gíralos hacia afuera. ¿Sí? Todos esos movimientos con la ayuda del hombro haces la circunducción. Son todos los movimientos que la articulación te permite. Por eso es que la definición de articulaciones dice, es la unión de dos o más huesos. ¿Para qué? Para realizar un movimiento. Entonces, toda articulación diartrósica o de artrosis tiene que tener movimiento y tiene que tener líquido. Y debe de contener también algo que se le conoce como articulación. Tiene que ir reforzada forzosamente por un ligamento. ¿Por qué? Porque como les decía, es el que te da el movimiento. No te da el movimiento el músculo. ¿Ok? El músculo está unido, músculo, y llega y tenemos un tendón. El tendón a un músculo con un hueso. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta? Pues hagan de cuenta que si estamos levantando las pesas ahorita y hacemos una flexión del brazo y hacemos el famoso conejo, para que ustedes ahorita lo voy a decir burdamente para que ustedes, y si ustedes hacen el bíceps y el tríceps, lo flexionan y hacen la fuerza, ustedes van a ver que tienen ahí su músculo, pero el músculo se levanta y va hacia abajo. Por eso es que está sostenido por un hueso. Las lesiones, y eso es algo que cuando nos toca en el servicio de urgencias ver a pacientes con lesiones, una lesión muy común es la ruptura del tendón de Aquiles, que está principalmente en el pie. Esa es la que más frecuentemente me ha tocado ver en personas que están jugando, que juegan básquetbol, voleibol, principalmente, sobre todo que tengan que ver con el movimiento de brincar y caer. Entonces es cuando normalmente para brincar el balón, por ejemplo, en el voleibol, jalan ese tendón, el tendón de Aquiles, y llegan a romperlo. Son de las lesiones que puedo decirles, una fractura, yo le doy un tiempo a esa fractura y va a sanar.
8, 12 semanas, dependiendo del tipo de fractura, dependiendo de la fractura del cual esté hablando. Si es una fractura simple, compuesta o expuesta, va a depender del tiempo. Bueno, de eso yo inmovilizar le va a quitar el dolor. Pero déjenme decirles que el dolor es muy importante, muy incapacitante. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda? El ligamento lo suturo 1 y bueno, pues más o menos tardará en promedio 6 meses, 8 meses. El tendón no. Dependiendo del desgarro que tenga ese tendón, estaría yo hablando de un promedio aproximado de 2 años o más, dependiendo de esto. Y sobre todo, si tuvo un proceso quirúrgico, bueno, pues ese proceso quirúrgico que tiene este tendón, por eso siempre la articulación va a depender de esa incapacidad. Ojo, cuando nosotros suturamos, cuando le damos a ese tendón o ligamento, le colocamos los puntos, por obvias razones puede quedar con una necesidad. ¿Qué? ¿Cuál es esa? La articulación, lineamiento o eh, corto. Y entonces, ¿qué quiero decir? Que tiene que utilizar una talonera en la persona para que quede en la misma plano ya sea la pierna lesionada, vamos a ponerla a la izquierda, que quede en la misma altura la izquierda con la derecha. Eso sí, de las situaciones, todas las articulaciones diartrósicas van a tener cápsula, ¿ok? Esta cápsula, y bueno, esta cápsula va acompañada siempre de con esta articulación. Bueno, los ligamentos, como ya les había mencionado, tardan en sanar en promedio de 1 año a 8 meses y forzosamente se tiene que ir a una terapia de fisioterapia. ¿No? Compuestos por una fibra de colágeno tipo 1. ¿Por qué? Porque tienen que tener esta cápsula y estos ligamentos, porque estos dos van a tener estos dos componentes. ¿Para qué? Para que se mantengan iguales en su composición histológica. ¿Y por qué histológicamente tienen que ser iguales? Porque no tener colágeno, tipos de colágeno, no podemos tener un colágeno en la cápsula y un colágeno en el ligamento. ¿Por qué? Porque el desgaste o la función de cada uno sería diferente y por lo tanto este cartílago o este tipo de cápsula y ligamento se desgastaría el problema en esa articulación. Por eso es tipo 1. ¿Por qué? Porque están conformados principalmente de colágeno, elastina, ácido hialurónico, ¿ok? Entonces tienen algo que se llama la elastina. ¿Qué es la elastina? Facilita la elongación del ligamento y la estabilidad de la cápsula. La cápsula que contiene o qué es lo que tiene el líquido sinovial. En algún momento ustedes han tenido oportunidad de ver a alguna persona que comenta, es que tengo, se le regó, así le dicen en los pacientes, se le regó el líquido sinovial, se cayó, se golpeó en la rodilla, que también puede ser el codo, y al momento de caerse, le salió el líquido sinovial. Entonces, este líquido sinovial, ¿qué sucedió? Pues que la cápsula que lo contiene se rompió. Debe de tener un componente que es elastina y esta elastina mantiene la hegemonía para poder estirarse. Gluco
aminoglicanos, que son el coendroitín sulfato, el ácido hialurónico, que son los más comunes que vamos a encontrar acá. Por eso cuando en algunos casos, y eso es muy común, cuando las personas empiezan a sentir como que les duele las rodillas, como que les está tronando la articulación, porque así lo refieren, el hueso se está desgastando. ¿Por qué? Porque ya no tiene cartílago que lo recubra. Entonces, muchas veces lo que nosotros como médicos hacemos es una infiltración. ¿Qué es una infiltración? Es colocar en la articulación cantidades de ácido hialurónico para que mantengan esta zona con este suficiente líquido para mantenerla hidratada o mantenerla que la lubricación de la misma articulación, el revestimiento que tiene con ella, mantengan esta articulación lo mejor posible. Por eso es tan importante el cuidado de la misma. Por eso les digo, si hacen tanto ejercicio, se va a acabar más esto que el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un componente principal de los ligamentos. Constituye el 60-80% de su peso. Pero el agua pasa, lubrica y sale. Entonces, ¿quién se queda? La cápsula y el líquido, el ácido hialurónico, la elastina para mantenerlo. Por eso muchas veces luego dicen, es que me duele la articulación, toma agua, tomas agua. Y les dicen, no, no tomo agua. Pues toma más agua para ayudarte a hidratar esta zona. Ayudas a hidratar a todo tu organismo, pero ayudas también a tu articulación. Vamos a ver. Si hace un momento les estaba yo diciendo que tenemos una cápsula, ¿qué es esa cápsula articular? Es una membrana fibrosa que actúa de unión entre los extremos óseos. ¿En cuáles? En toda articulación diartrósica, aquella que tiene mucho movimiento. Debe de tener esta cápsula. ¿Para qué? Para mantenerla, para insertarse entre los huesos, para hacerlo sobre este hueso y sobre todo para hidratarlo. ¿Sí? Entonces, esta articulación o esta cápsula siempre va a tener un líquido para poder tener hidratado a la articulación, menos una. ¿Cuál es ese hueso? El fémur. El fémur, que debe de ser uno de los huesos más fuertes, resistentes, la cápsula no tiene que tenerla. No debe de tener ese tipo de cápsula cerrada para hidratarlo. ¿Y por qué no? Porque el hueso del fémur está localizado en una, voy a poner un nombre así, como un cajetito, lleva la cabeza del fémur y se coloca ahí. ¿Y qué sucede? Pues que el fémur tiene la facilidad de poder hacer todos los movimientos, pero también puede la cabeza del fémur salirse con mucha facilidad. Y esto lo hemos visto, lo he visto más fácilmente en los jugadores de básquetbol. ¿Por qué? Porque a la hora de brincar, si ustedes han visto partidos, si no les gusta el básquetbol, porque puede suceder, véanlo un ratito y vean cada vez que alguien hace una canasta. Primero, no lo deben de tocar los demás jugadores. Y segundo, deben de caer. ¿Para qué? Para que la cabeza del fémur, si alguien llega y lo empuja por algún accidente y no sabe caer correctamente, la cabeza del fémur puede salirse de su sitio. Y esas luxaciones de cadera son de las que se deben de trabajar lo más rápidamente posible. ¿Y por qué? Porque el fémur en su cabeza, en su parte media, tiene un agujero de articulación, los componentes
hematopoyéticos, que es la formación de sangre, entonces tiene que estar totalmente hidratado ese hueso. Si no se coloca en ese lapso de 4 horas, esa cabeza de fémur se necrosa, no pasa nada. Caminando, a lo mejor tienen molestias y todo, pero van a seguir caminando. ¿Qué va a pasar con el paso del tiempo si la cabeza no está en su sitio, la cabeza del fémur? Bueno, al necrosarse, por obvias razones, esta articulación va a quedar. Y por lo tanto, cuando empiece a caminar la persona, como pingüinos, caminan de un lado para movimiento, como el personaje de Pingüino en Batman, va haciendo como una campanita de un lado para otro. Es por eso. Ya las personas, bueno, aquí hace esa imitación, pero la quiero que usted haga caminar de esa manera. Va a empezar a tener acortamiento de la extremidad y es derivado principalmente de eso. ¿Por qué? Porque la cabeza del fémur no está en su sitio y por lo tanto son candidatos a una prótesis de cadera. ¿En cuánto tiempo más o menos se van a dar cuenta que tienen un problema y que empiezan con dolores articulares y que empiezan con artrosis y que empiezan a darse cuenta que tienen incapacidad, por ejemplo, para la flexión completa o tienen incapacidad para hacer o darse cuenta que la pierna derecha, en lugar de tenerla, porque cuando nos acostamos los tobillos deben de estar levantados y después de un rato se dan cuenta que la pierna se cae más para un lado. Entonces el eje de la pierna está desplazada y eso les ocasiona. Y empiezan a tener dolor y se necesita hacerle cirugía. Bueno, ¿qué características tiene la cápsula? Es fenestrada porque tener, como les decía hace un ratito, los ligamentos unen hueso con hueso, bueno, los tendones unen hueso con músculo, por lo tanto la cápsula va a estar en contacto también con los músculos. Tienen pliegues que permiten entonces, ahora sí, la movilidad de esta articulación. También tiene inervación sensitiva, tiene gran cantidad de receptores. ¿Y esto por qué? Porque cuando la cápsula o el líquido sinovial llega a tener y llega a verse, empezaremos a tener dolor en la articulación y duele mucho. Les duele porque les limita la articulación, les limita el movimiento. Este dolor es significativo. ¿Y qué se debe de hacer? En esos casos, por ejemplo, si es en el codo, vamos a observar que hay una bolsa en el codo donde hay líquido sinovial. ¿Qué se hace? Pues hay que extraer ese líquido, sellar la cápsula para que la persona se le quite. No se absorbe porque el organismo tardaría mucho tiempo en poder hacerlo. ¿Cuánto tiempo? Vieran que ustedes, para decirles un tiempo aproximado, puede pasar más de 2 años, 3 años. Otra de las cosas, como tienes terminaciones sensibles, es muy exagerado el dolor. Si el líquido le molesta, no vamos a mencionar cuando es sangre. Cuando un vaso llega a romperse, entonces el dolor es mucho más en esa articulación y la incapacidad funcional es impensable para la persona. No pueden colocar, no pueden pisarle porque y sacar esa cantidad. Vemos esa hemartrosis, que es 60 mililitros de sangre en esta zona.
Entonces, siempre tenemos que. Por eso es que también tenemos receptores no nociceptivos, el responsable siempre del dolor articular. Entonces, ya les expliqué cuando tenemos salida de líquido sinovial, cuando hay salida de sangre, o en su defecto, cuando la persona tiene alguna lesión de la articulación, independientemente del edema que se va a presentar en la misma, va a tener dolor incapacitante. Por eso la ruptura de un ligamento o la ruptura de un tendón siempre se va acompañando de mucho dolor. Otra de las cosas que tiene el ligamento, y el ligamento se habla mucho en la articulación por esta circunstancia, porque él debe delimitar siempre el movimiento. Los tobillos tienen un movimiento y voy a hablar de ellos bien sencillo. Tienen la inversión. ¿Qué es la inversión? Bueno, se nos tuerce el tobillo al revés. Eso se le conoce como eversión. Esa eversión es la que ocasiona, como no tiene tanto movimiento el ligamento para al revés de una inversión, se fractura esa articulación, esos huesos se fracturan. Entonces, siempre se debe de tomar en cuenta. ¿Qué componentes tienen los ligamentos? Bueno, y rápido para que los ligamentos son de estudio porque tienen y agua. Tienen colágeno y tiene una vascular de la articulación. Por eso los ligamentos, por eso los tendones tienden a degenerarse con el paso de los años. Eso de todas nosotros. Va a depender del tipo de vida que le diste a tu articulación. Entonces, va a depender de eso. Si tú le diste una vida muy ajetreada, ¿a qué me refiero? Hiciste ejercicio en demasía, tus articulaciones, por obvias razones, los ligamentos van a tener más complicaciones. Pero ahora sí, ya hablamos de la cápsula, ya hablamos de los ligamentos, y ahora tendría yo que hablar sobre la membrana sinovial. ¿Qué es la sinovia? Bueno, pues es la responsable, aquí va a estar siempre en medio, de lubricar y dar nutrición. ¿Se acaba con los años? Sí, así como el fibrocartílago, el cartílago hialino, todos ellos se van terminando su funcionabilidad. Y más, esta funcionabilidad se va terminando cuando tenemos más sobrepeso. El sobrepeso no nos ayuda mucho en esta situación. ¿Por qué? Porque se va degenerando mucho más rápido la articulación. Bueno, la membrana sinovial está compuesto por un tejido conectivo vascularizado y por lo tanto secreta unas sustancias conocidas como sinoviocitos. Estos sinoviocitos son los que encargados de tapizar toda la membrana, la cápsula interna, se encuentra principalmente, por obvias razones, en el cartílago articular y reviste los ligamentos. Estas repliegues, como les había yo dicho, estos cambios se van a hacer, estas repliegues y vellosidades aumentan con la edad y por lo tanto no vamos a tener gran cantidad de líquido en estas zonas. ¿Y cómo me voy a dar cuenta cuando yo empiezo a perder líquido sinovial o que mis articulaciones se están degenerando? Por la estatura. Fíjense ustedes, si ustedes tienen algún familiar ya de edad, que tenga unos 70, 75 años de edad, si tienen oportunidad de tenerlos, pregúntenles,
Oye, ¿cuánto medias? No, pues es que cuando yo era joven medía tanto y ahora no, ahora me dice, hasta luego le dice, me dijo el doctor que perdí 5 centímetros, pero si yo sé que mido 1,70 y ahora me dice, 1,75 y ahora me dice que mido 1,70. Es por eso, esa degeneración, todas las articulaciones la tienen y efectivamente se pierde estatura. ¿Qué es lo que transporta? Pues transporta el plasma. ¿Por qué? Porque esto es un componente, el líquido, la sinovia, es un componente del plasma. ¿El plasma qué es? Bueno, pues el plasma lo encontramos principalmente en la sangre, está compuesto, la sangre está compuesta de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. El plasma es un tejido, bueno, no está bien dicho tejido, pero es una parte de la circulación que ayuda al transporte de los nutrientes y al transporte de la eliminación de sustancias que no requiere el organismo. Las eliminamos en cualquier forma natural que nosotros tenemos, ya sea por la orina, por las heces fecales, también por la saliva, por las pérdidas insensibles. Por ejemplo, ahorita tenemos aquí en Puebla una temperatura en donde es más baja, pues por obvias razones, entonces no sudamos tanto. Pero eso, el sudar, el sudor, el aumentar la temperatura corporal, eso se le llama pérdidas insensibles. Y los sinoviocitos son los encargados de los nutrientes de los condrocitos, que son los condrocitos los que mantienen la estabilidad en una articulación. Con la lubricación que es generada por el ácido hialurónico. Y entonces, ¿qué lubrica y aporta la viscosidad que debe de tener el líquido sinovial? Y esta lubricación está formada principalmente por una glucoproteína, que es la más importante. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que nosotros colocamos en una infiltración? En una infiltración colocamos ácido hialurónico. ¿Qué otros componentes tiene? Bueno, proteasas, colagenasa y también un derivado de la sangre y las prostaglandinas. Debe de mantener siempre el líquido sinovial una presión. La presión debe de ser normalmente en menos 4 milímetros de mercurio. ¿Y por qué lo tenemos que saber? ¿Por qué? Porque es cuando hay un derrame articular, aumenta la presión y por lo tanto, esa es la famosa fuga que tenemos de líquido sinovial o hemartrosis acompañada de sangre en una articulación, ¿ok? Si tienen alguna duda. Bueno, parece que no. ¿Qué es el líquido sinovial? Vean ustedes. Necesitamos mayor cantidad de hidratación por el agua, porque vean, el líquido sinovial, que aparentemente hay mucho, que cuando se sale de su cápsula articular, se forma una gran cantidad, se hace una fuga impresionante y yo les decía, podemos tener hasta 100 mililitros de líquido sinovial. Y sin embargo, vean ustedes, es muy escaso. Y encuentran, normalmente en donde más se encuentra el líquido sinovial es en la rodilla. Y es menos de 1 mililitro que tenemos. Es incoloro o puedes tenerlo en color amarillo. ¿Ok? ¿Hay infecciones en este tipo de articulación? Claro que sí. ¿O en este líquido? Claro, es la sinovitis, es la inflamación del líquido sinovial, es la infección que pudiera tener. Y esto es derivado principalmente cuando una persona llega a caerse o llega o tiene que una aguja se picó con algo
y al entrar, porque esta zona es aséptica, que significa que está limpia, no debe de tener ningún componente que te cause un proceso infeccioso. Por lo tanto, si por ejemplo un golpe o, o al caerse hay una tachuela y te haces una lesión en esta zona, bueno, pues entonces con eso te puedes infectar. Y es sumamente dolorosa, incapacitante y por lo tanto va a tener muchos problemas de dolor. ¿Cómo está compuesta esta, este líquido? Bueno, está compuesto principalmente con un ultrafiltrado del plasma y es producido por la membrana sinovial. Es ahí donde se produce, pero es derivado de la sangre. Por eso debe de tener un color transparente, un color amarillo. Por eso los puse aquí en esta diapositiva para que imaginaran de qué color es. Entonces, no debe de tener ningún cambio, ni formarse un color amarillo más oscuro, ni verde, ni mucho menos rojo. Cuando hay cambios o cuando hay procesos infecciosos nos vamos a dar cuenta por la coloración. Cuando tenemos algún problema en una articulación y generamos un color anormal que puede ser sanguinolento, pero no tiene presencia de accidente, que se haya caído, que se haya golpeado, alguna situación de eso, hay que investigar porque también podemos tener cáncer en los huesos. Los cánceres en los huesos o en el líquido sinovial, pues obviamente la característica normal que tiene va a cambiar. En estos casos, forzosamente se necesita realizar una biopsia y es muy sencilla realizarla. Déjeme decirle que cuando nosotros tenemos la oportunidad de realizar biopsias o infiltraciones, es enteramente lo mismo. Afortunadamente, para poder infiltrar, se necesita flexionar ligeramente la rodilla para abrirnos este espacio. Y una vez que llegamos a la cápsula articular, llegamos y pareciera un espacio libre. Aspiramos y encontramos el líquido. Ese líquido se manda a patología y esperamos el resultado. Desgraciadamente, cuando nosotros tenemos presencia de células cancerígenas en esta zona, dependiendo de la escuela, hay diferentes escuelas oncológicas. Hay varias escuelas en donde lo primero que hacen es amputar, otros en lugar de amputar inician con radioterapia, con quimioterapia y esperan ver la evolución de la persona. Por eso es tan importante que cuando se tiene espontáneamente una ruptura de la membrana y tenemos salida de líquido sinovial sin ninguna explicación, se manden a patología y sin ninguna explicación y cambios en la coloración del líquido sinovial, entonces necesitamos forzosamente mandarlo a patología para su identificación. El líquido sinovial, como todo, está formado por ácido hialurónico, lubricina, que es la encargada, hasta su nombre lo dice, de lubricar esta zona, prostaglandinas, proteasas y colagenasa. Estas colagenasas deben de mantener estables a todo el cuerpo. Por eso muchas personas dicen, no, pues hay que tomar colágeno hidrolizado en dosis altas para ayudarnos. Sí, efectivamente, el colágeno da buenos resultados para las articulaciones, pero el colágeno lo tenemos en todo el cuerpo. Lo tenemos en todo el tejido conectivo. En todos los tejidos conectivos tenemos colágeno. Entonces, he pensado y siempre he pensado, las dosis que se dan de colágeno son unas dosis a veces muy pequeñas y por lo tanto el organismo le faltaría dosis para alcanzar a todo nuestro organismo que necesita colágeno. Entonces, el colágeno, y ustedes lo saben, por ejemplo, en la cara
Sabemos que cuando empezamos a tener las marcas de expresión que nosotros tenemos y empezamos a tener arrugas, empezamos a tener todo este tipo de situaciones, pues es porque también el colágeno empieza a bajar en su presencia. Y no se diga en nosotras las mujeres cuando empiezan con su premenopausia o su posmenopausia. Entonces cambia también la estructura de la elasticidad de la piel y de los tejidos que nosotros tenemos y de las articulaciones. Por eso es tan importante una adecuada higiene para las articulaciones si estamos acostumbrados a hacer mucho ejercicio para evitar el daño y obviamente pues el ingerir o consumir un poquito de colágeno no está de más. Bien, el ácido hialurónico es elástico bajo presión y es responsable de la viscosidad que debe de tener el líquido sinovial. Por eso se infiltra el ácido hialurónico. Si ustedes me dijeran, bueno, y si me infiltran y el ácido hialurónico, pues es barato. No, no es barato, es caro. Yo les puedo decir más o menos que una ampolleta de ácido hialurónico, pues debe de andar costando, dependiendo de la marca, porque ya deben de haber varias marcas. Antes, les podría decir, antes solo había uno y costaba alrededor de 16 a 20 mil pesos una ampolleta. Y normalmente, cuando tenemos deficiencia de ácido hialurónico, se necesitan aplicar por lo menos 4 ampolletas. ¿Para qué? Para que le dé la cantidad necesaria que necesita la articulación para lubricarse. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante para nosotros el cuidado de una articulación. ¿Qué es la lubricina? Bueno, pues es la lubricación que nosotros tenemos. Y se las puse así con esta diapositiva para que ustedes vieran todos los mecanismos que tiene la lubricina para poder llegar a lubricar esta articulación. La articulación de mayor movilidad y de mayor impacto, pues siempre va a ser la rodilla. Por eso tiene ciertas más importancia en su manejo. El líquido sinovial no contiene componentes sanguíneos, por eso debe de tener un color transparente o ligeramente amarillo, y tampoco ningún componente de coagulación. Salido el líquido sinovial, salido está el líquido sinovial. No hay otra manera de decir, bueno, porque como tiene factores de coagulación, se rompió el líquido sinovial, la membrana, y el líquido sinovial a la hora de romperse, pues como tiene componentes para la coagulación, cierra, ¿no? Aquí el líquido sinovial se sale. Entonces, cuando nosotros reparamos esa articulación, por ejemplo, se utilizan medicamentos esteroidales que nos ayudan a cerrar y a reparar esa zona. Se necesita tener la habilidad y la experiencia para hacer las infiltraciones. El pH, nosotros somos ligeramente alcalinos y eso es algo muy importante menos el estómago, porque ese es ácido. Pero, vean ustedes, tiene un pH de 7.2 a 7.8 y esta situación disminuye el líquido sinovial, siempre va a disminuir en procesos inflamatorios. Por eso es muy importante que, por ejemplo, las personas que sufren de artritis reumatoide, por ejemplo, siempre nos va a salir positiva un estudio que se llama proteína C reactiva. La proteína C reactiva tiene la importancia para darnos cuenta si hay un proceso inflamatorio en alguna parte del cuerpo. Y sobre todo cuando lleva un tiempo prolongado, la proteína C reactiva va a salir alta. Entonces estamos hablando de un proceso inflamatorio. ¿Ok? Tiene obviamente proteínas. Estas proteínas tienen alrededor de 12
a 30 gramos por litro y 4 veces menor que en la sangre. Tiene electrolitos y solutos similares a la sangre, pero no tiene sangre. Y tiene células como son los monocitos. Los monocitos son aquellos que siempre se van a elevar en una biometría hemática cuando tenemos algún proceso inflamatorio o infeccioso en el organismo. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tomar en cuenta estas situaciones. ¿Cuál es su función? Nutrición del cartílago y de los meniscos. ¿Por qué? Porque dentro de todas las articulaciones, ninguna como la rodilla. La rodilla tiene meniscos y los meniscos no son vascularizados. También otra de las funciones va a regular el pH gracias al ácido hialurónico. Por eso en esta diapositiva que yo les coloqué, vean, pareciera, pero de verdad es muy sencilla una infiltración y muy sencillo sacar el líquido sinovial cuando se riega o sacar la sangre cuando nosotros lo tenemos. Afortunadamente, ya cuando se tienen lesiones importantes en los ligamentos tenemos los ligamentos laterales de la rodilla, el tendón rotuliano y tenemos los cruzados. Nosotros como articulación y ligamentos, ¿cómo vamos a darnos cuenta cuando hay una lesión? Cuando hay una lesión, nosotros nos damos cuenta porque hay movimientos, independientemente del edema, independientemente del dolor que puede tener la persona, va a tener un desplazamiento anormal de la articulación. ¿Ok? Entonces nos vamos a dar cuenta que si tiene la flexión, la abducción y aducción y la tienen de más, o debe de tener una limitación en el movimiento y permite, en lugar de llegar a los 45 grados, llega a 90 grados. Entonces estamos hablando de una lesión de la articulación. Entonces vamos a encontrar siempre este tipo de situaciones. Las articulaciones siempre van a manifestarse de muchas maneras. ¿Cómo es? Si nosotros tenemos una compresión, por ejemplo, en las vértebras, cuando los ligamentos, cuando el fibrocartílago se termina, vamos a tener, por ejemplo, adormecimientos en las extremidades. Es muy común que me duele la ciática. Si lo han oído hablar, bueno, pues ¿qué es la ciática? Pues es un dolor a nivel de L5, S1, baja un nervio que se llama ciático popliteo externo, viene por la parte posterior de la rodilla, del fémur, de la rodilla, y va hacia el dedo gordo del pie. Entonces, cuando hay una compresión de esta situación, ese ciático empieza a doler principalmente en la región glútea y después va para allá, para atrás. Y cuando ese nervio o varios de sus fragmentos de sus nervios van alterándose, van a notarse adormecimientos de las extremidades. ¿Y por qué lo explico de la columna? Porque hay una cosa muy importante, aparte de esos adormecimientos, cuando nosotros tenemos lesiones en las articulaciones, los nervios siempre se van a irritar y estos nervios nos van a ocasionar, por ejemplo, adormecimientos o movimientos anormales de la articulación. ¿Cómo es un movimiento anormal? O algo que no estamos provocando. Por ejemplo, puedes estar acostado y de momento empiezas a sentir movimientos anormales o vas caminando y de momento sientes que las rodillas se te doblan, por ejemplo. Esto es una de las cosas que las articulaciones o los daños que tienen en la articulación se pueden presentar. Entonces, por eso, la articulación siempre se debe de
tener cuidado en su funcionamiento. Ya hablé de la columna, de la rodilla o del codo o del hombro, porque son siempre la mayoría de las articulaciones que más lesiones tienen. Podemos tener también en las falanges, también en los dedos de la mano, de los pies, en todo, en el carpo, en donde tenemos una articulación, forzosamente ahí va a haber pérdida de líquido, ¿sí? De líquido sinovial y salida de líquido. Entonces, eso es muy importante. Otra de las funciones que tiene en esta es mantener regular el pH. ¿Qué es el pH? Bueno, el potencial de hidrógeno es el que te mantiene estable como organismo. ¿A qué me refiero? Primero, el pH hace que tu organismo te mantenga bien del medio exterior hacia el medio interior. ¿Qué quiero decir con ello? Que mientras tu sistema inmunológico o tu organismo esté sano y tu pH esté estable, no te vas a enfermar. Muchas veces el pH es modificado por alguna circunstancia porque hay un proceso infeccioso en tu organismo y te enfermas y entonces el pH lo cambiaste. Por eso cuando el pH cambia en alguna articulación, existe, aparte de la sangre y el líquido sinovial que se regó, el pH se cambió y por lo tanto vas a tener dolor. ¿Ok? Entonces, ese pH siempre debe de estar estable en nuestro organismo. Ay, hay una falta de ortografía de mi parte, disculpen. El cartílago articular. ¿Qué hace el cartílago articular? Recubre los extremos epifisiarios, facilitando el deslizamiento y la amortiguación de presiones mecánicas. Que eso ya se los expliqué hace un ratito, pero ahora con el cartílago. El fibrocartílago, el cartílago hialino mantienen estables las zonas. Ese cartílago articular siempre debe de estar, pero, como otra vez el pero, les había yo comentado hace un rato, se llega a acabar. Y se acaba con la edad, ¿eh? No crean ustedes que porque pues yo lo conservo y ya no voy a tener ningún problema. No, déjenme decirles que el cartílago articular llega a desaparecer. ¿Por qué? Porque tiene una coloración blanquecina, amarillenta y es homogéneo. Entonces, les puse más o menos cómo se ve el cartílago cuando se estudia. ¿Y para qué se estudia? Bueno, cuando se tienen enfermedades articulares, ya sea artritis reumatoide, enfermedades de la colágena, entonces se necesita forzosamente identificar cuál es el daño que se encuentra en esta zona. Entonces se saca y vean, esta característica tiene este tipo de cartílago. Por ende, cuando el cartílago debe de tener un grosor, este grosor es aproximado, vean ustedes, de 2 a 4 milímetros y es principalmente más grueso en la cadera y en la rodilla. Entonces, cada articulación debe de tener su grosor diferente dependiendo de la articulación. ¿Y esto por qué? Porque no podemos tener el mismo tipo de cartílago en la zona del carpo, que es el movimiento, es un poco más limitado a la de la rodilla. Entonces, por eso debe de tener mayor congruencia articular y menor grosor de cartílago, dependiendo del hueso o la articulación que se está funcionando. Entonces, esto hace que el cartílago tenga estos cambios en el grosor. Otra de las situaciones que vamos a encontrar en el cartílago, el mayor cartílago se encuentra en la rótula. Y entonces puede tener de 6 a 7 milímetros en la rótula. La rótula
es la que mantiene siempre un eje o una alineación del fémur con tu dedo gordo del pie. Se mantiene en esa alineación. ¿Y para qué sirve esa rótula? Aparte, independientemente de que tiene que ver con el movimiento, espero ver aquí, independientemente, tiene que pasar en medio de los cóndilos del fémur. Esta es la rótula, o patela también llamada. Debe de tenerse siempre alineada. ¿Para qué? Para que esta rótula no se vaya ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. O sea, no es una cosa aparatosa, porque si no tendríamos un problema muy serio. Pero cuando es esto, esta articulación o esta rótula te va a decir si se calzó mucho para un lado, vamos a tener un valgo, o que son las famosas piernas de charrito, en valgo o vado, que es hacia afuera o hacia adentro. Así como luego dicen, el personaje de Kiko lo tiene hacia adentro, entonces es el valgo. Y si lo tiene piernas de charrito, es valgo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las principales cosas que la articulación de la rodilla, por eso se habla más de ella, porque la rótula debe de mantenerse alineada. Cuando la rótula o cuando el líquido sinovial y esta lubricación y el cartílago que lo recubre se va terminando, esta rótula va a chocar no con el fémur, sino con la tibia. Y entonces te va a generar una artrosis. Y esa artrosis te va a generar que esa articulación duela. ¿Sí se dieron cuenta cómo? Pues si el cartílago va a hacer que se baje la misma articulación, y entonces se van a pegar. Entonces, por eso es muy importante cuando afortunadamente ahorita, cuando ya se tienen degeneraciones tan importantes en las rodillas, que es donde más se habla mucho, bueno, pues ya tenemos ahorita la prótesis de rodilla. Ya da muy buenos resultados. Déjenme decirles que hace aproximadamente unos 15 años todavía no teníamos muy buenos resultados en la colocación de una prótesis de rodilla. ¿Por qué? Porque tenía problemas principalmente para la deambulación la persona. Entonces, había muchas alteraciones y la infuncionabilidad de esa articulación. No es como la cabeza del fémur. El fémur tiene muy buenos resultados y vemos muchas lesiones articulares, sobre todo en las personas adultas, independientemente de las caídas y de las fracturas. Las lesiones articulares o la degeneración articular se dan mucho en la cabeza del fémur y son operadas constantemente las personas y tienen muy buenos resultados. Y tan es así que todos los avances que se tienen, todas las personas que son operadas de cabezas de fémur o la prótesis de fémur son levantadas o son incorporadas a iniciar la deambulación al otro día de la cirugía. ¿Y por qué es esto? Porque si estamos entendiendo que hay cambios degenerativos en todas las articulaciones que tenemos del cuerpo humano, entonces significa que si yo dejo a una persona adulta por mucho tiempo, se va a atrofiar. ¿Qué se atrofia? Los músculos, las articulaciones se vuelven mucho más dolorosas y por lo tanto esa recuperación de esa cirugía se prolongaría por mucho tiempo. Entonces, se levanta ese paciente a las 24 horas de la cirugía para que no le suceda esta situación. Y esto es muy importante. ¿Cuánto tiempo tiene que se está realizando? No tiene muchos años. Hace aproximadamente 10 años
a los pacientes que tenían o se les colocaba una prótesis de columna, perdónenme ustedes, de fémur, se les dejaba acostados por un mes en promedio, en una sola posición. Claro que cuando se intentaban levantar a esa persona, muchas veces quedaban en sillas de ruedas por la atrofia muscular que tenemos. Entonces, por eso es muy importante. Afortunadamente también, y volviendo a la rodilla, ya tenemos mejores resultados en hacer o colocar una prótesis de rodilla actualmente, y tienen buenos resultados para la deambulación. ¿Ok? Bien, vamos acá en el grosor. Ya. También tenemos, independientemente del fibrocartílago y todo esto, ¿cómo es, qué características tiene el fibrocartílago del cual ya hemos hablado de las vértebras? Bueno, pues este está formado principalmente por cartílago hialino. Y entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar con mayor frecuencia? Bueno, lo encontramos en los meniscos, obviamente en la pelvis, en los discos intervertebrales, en el rodete acetabular del fémur y glenoideo. Y entonces aquí es donde entra una parte muy importante, que es el menisco. Bueno, antes de hablar del menisco, voy a hablarles esto. Es que ya me estaba adelantando de los meniscos, porque los meniscos son muy interesantes en las rodillas, pero tenemos el cartílago elástico. El cartílago elástico lo encontramos principalmente en el pabellón auricular, en la epiglotis y en la laringe. ¿Y por qué bueno, el cartílago elástico tiene en mayor cantidad en esta zona, pero por sus características, que ahora ya sabemos que tenemos colágeno, elastina? Bueno, pues ese colágeno y elastina, ahora entenderán por qué cuando las personas empiezan a ser adultas, por lo regular, pareciera que las orejas les van creciendo. Y es principalmente por la degeneración del tejido, y entonces esta degeneración hace que la oreja vaya creciendo. Entonces, esa es una. Aquí en la epiglotis y la laringe no tiene nada que crecer, pero sí mantiene la estabilidad. Una de las características que tiene en las personas adultas mayores es que muchas veces, algunos, no todos los pacientes, tienen una situación cuando se empiezan a hacer grandes, empiezan después de comer como que les da tos. Y esa tos no significa que estén enfermos o que tengan algún problema pulmonar, no. Significa, es esto, que en la epiglotis, en la laringe, cuando están masticando y quieren pasar, y por obvias razones, como ya se está adelgazando esta zona, les cuesta más el paso del bolo alimenticio, y por lo tanto al pasarlo les irrita y entonces tosen, pero no es por otra cosa. ¿Ok? Bueno, el cartílago hialino, bueno, ya lo vimos, se encuentra en todas las articulaciones en general, en el esqueleto fetal por obvias razones, y en una parte importante que es en el árbol traqueobronquial. Y entonces, y en la nariz, que es el más importante, porque es la nariz, este cartílago hialino es 20 veces más rígido. Y es 20 veces más rígido porque debe de tener la funcionabilidad de que nosotros podamos respirar. ¿Ok? Y entonces, este cartílago, como en todas las demás articulaciones y demás cartílagos, al ser grueso, no sé si se han dado cuenta que muchas veces en las personas un poco más adultas empiezan a notarse que como que las narinas se les amplía o se les ensanchan un poco. Y esto es derivado de esta situación, de que se pierde colágeno y elastina. ¿Ok? ¿Cómo se nutre? Bueno, el cartílago articular
carece de nervios por obvias razones, pero tiene pocos vasos sanguíneos y linfáticos. Y les puse este tipo de fotografía porque quiero vean ustedes cómo se degenera la articulación. Vean, aquí está la nutrición, pero vean el cartílago, cómo está degenerado. Y por eso es que duele, porque esta degeneración es progresiva. ¿Ok? Y entonces, al ser progresiva esta articulación, va a hacer que duela, limite el movimiento y la persona empieza a tener algo que nosotros le conocemos como marcha claudicante. Sirve, ustedes si me dijeran, ¿sirve que le coloquen o que le infiltren esta zona? Bueno, lo que voy a hacer es quitarle un poco el dolor al paciente. Cuando he tenido oportunidad de lubricar o infiltrar a los pacientes en esta zona, una de las cosas que sí les explico es, dependiendo del tipo de vida que tenga la articulación, o sea, qué tanto movimiento le hagas, si subes, bajas, tienes una vida muy activa, entonces es menos el tiempo que te va a durar la infiltración. Si es más reservado, cuidas más tu articulación, no es que te quedes sentado todo el tiempo, pero que por lo menos la trates de cuidar a tu articulación, pues esa infiltración te puede durar. Hay veces que una infiltración le quita o regula el dolor a los pacientes más o menos un periodo de un año, año y medio. Hay pacientes, y yo he tenido oportunidad de infiltrar a pacientes, y estos pacientes después infiltrados llegan a venir después de 5 años. Entonces dices, bueno, pues está muy bien que el tiempo que le haya durado, porque es lo máximo que pudiera tener una infiltración. Pero ya cuando tienen estos cambios degenerativos tan importantes, pues muchas veces es necesario hacer una cirugía, tratar de recubrir esta zona para ayudarlos. Bueno, el líquido sinovial, ya hablamos de los sinovitos y ya hablamos del líquido sinovial. ¿Qué otra cosa tiene estos? Tiene la rodilla un componente muy importante que son los meniscos en esta articulación. La rodilla es la más importante y es la que tiene más cosas para la lubricación. Algo que no les he comentado es que según estudios dicen que la rodilla soporta 5 veces el peso corporal de la persona. Entonces, imagínense, hagan una cuenta cuánto pesan, entonces, y lo multiplican por 5 y entonces ustedes sabrán cuánto es el peso que tolera. Es de verdad, por eso es que la rodilla tolera tanto y tiene tantas cosas que le ayudan tanto a la lubricación como a mantenerla estable. ¿Por qué? Porque es la que más peso debe de tolerar. Entonces, ¿qué es un menisco? Son estructuras fibrocartilaginosas que aumentan la superficie de contacto y congruencia articular y contribuyen a la lubricación y a la distribución de las cargas. He de decirles que el menisco es de vital importancia. Muchas veces hemos tenido pacientes en los cuales, por desgracia, han tenido una ruptura del menisco. El menisco puede ser en una parte distal, una parte media, y por desgracia se le tiene que retirar. Les puedo decir, hace algunos años, lo que se hacía, no le daban tanta importancia al menisco, porque tiene que ver con la lubricación de la rodilla. Y hace algunos años lo que se hacía era quitarle los meniscos a las personas. Decían, el mejor tratamiento para ti es quitarte los meniscos. No, normalmente no se deben de quitar, a menos que se fracture.
porque es una composición de tejido conjuntivo y conectivo. Entonces esto hace que el menisco, al romperse, cueste o tenga mucho trabajo para cicatrizar. Si es una fractura en donde el menisco, voy a ejemplificar aquí, se abre en su totalidad, entonces es necesario retirar, pero se retira ese menisco, no se retiran todos los meniscos. ¿Qué sucede aquí? Que una lesión de meniscos es sumamente dolorosa. Así como todas las articulaciones duelen mucho, bueno, pues este tipo de meniscos duelen mucho. ¿Por qué? Porque en sus composiciones y en sus estructuras tienen cuernos, vean ustedes, y entonces permiten la estabilización periférica. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando esta estabilización periférica llega a romperse, entonces imagínense ustedes el dolor que va a tener la persona. Entonces tenemos diferentes tipos de lesiones de esta articulación o de este menisco que le causan incapacidad funcional. Por eso quitas uno y dejas los demás, porque perdería la lubricación de la rodilla. ¿Y qué va a suceder? Que esta rodilla, por obvias razones, tarde o temprano va a tener mucho dolor, va a tener incapacidades funcionales. Y ojo, en esta situación, como en algunas situaciones sucede, es que articulación tocada, articulación que no se le puede volver a operar. Esa es una de las consecuencias que se tienen en esta situación. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues póngale una prótesis. No, porque ya fue operado. Y entonces va a vivir con el dolor. Le recomendaría las infiltraciones para regularle el dolor y muy probablemente con esto evolucione a cuidados, a paliativos y a fisioterapia para mejorar la funcionabilidad de la articulación. Por eso es que todas las articulaciones deben de ser siempre cuidadas en su manejo. No cualquier articulación, por eso las más importantes será la columna, la rodilla, el tobillo, el codo, el hombro, pero son todas las articulaciones que permiten la unión de todos los huesos para que nosotros podamos tener los movimientos. Estos movimientos, por obvias razones, siempre se pueden ver alterados dependiendo de el funcionamiento o cómo es lo que nosotros le damos a esta vida, de esta articulación. Pues bien, ahora sí, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto se las contesto. Hola, doctor. Muchísimas gracias por la clase, está muy interesante.